Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Paréntesis. Hoy queremos hablar de un tema bastante interesante dentro de esta amistad que también lo vemos socialmente porque vive un momentum y quisiera traer una estadística porque me encantan los números y según los resultados de 2025 las personas hoy en día corren por un tema de salud y no por apariencia física. Entonces, vamos a hablar de correr como un deporte que nos unió, en donde la comunidad tuvo un peso importante para quedarnos ahí, para descubrir nuevas facetas de nosotros como deportistas amateurs. Así que vayamos desdoblando qué es lo que significa correr y me gustaría iniciar por conocer qué es lo que te llevó a ti particularmente a decir, quiero agarrar unos tenis, quiero probar esta nueva actividad. Algunos dicen que es para locos porque es una actividad que de repente se siente como una cárcel de pensamientos, no solamente es encontrar el espacio. A veces te lo preguntas, a veces no, pero ¿cómo decidiste ponerte los tenis y salir a correr? Pues por las prisas. Eh, no, fíjate que a mí nunca me ha gustado correr como tal, o sea, como deporte. Bueno, no me gustaba porque no le veía sentido a solamente estar corriendo, ¿no? Digo, sé que pues estaban las distancias y todo, pero decía, güey, pues, nada más es correr, ¿no? Me encantaba correr, yo practicaba muchos ejercicios, practiqué fútbol, en algún momento practiqué voleibol, mucho basquetbol, squash, tenis, o sea, en todos los deportes hay que estar corriendo, ¿no? Pero nunca vi la actividad sola de correr por sí misma como un deporte y es algo que incluso lo veía como castigo, ¿no? En los entrenamientos cuando había que entrenar la parte de cardio, que te ponían a dar vueltas, eh, pues de alguna forma las ves mal, ¿no? Incluso desde educación física. Pues ahora les toca dar 15 vueltas antes de ponerse a jugar fútbol o lo que sea. Eh, Era como yo veía el hecho de correr. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llega pandemia, no solamente a mí, yo creo que a todo el mundo, es un freno de mano súper importante en nuestras vidas. Y en este caso en particular, eh, me empiezo a sentir como desentonado porque, vaya, pues estaba acostumbrado a cierto ritmo de vida, a ciertas actividades y todo, y de repente el hecho de no poder hacerlas, no poder juntarme con la banda, echar una reta de fútbol, meternos a un torneo, lo que sea, pues porque simplemente no se puede, pues es algo que empieza a pegar, ¿no? Y en pandemia, pues que lo que hacías, pues ya estás viendo tele, series, estar en tu casa, complicado a veces ponerte a hacer ejercicio en tu casa, pues hay otras personas ahí, si es un departamento, en una casa, lo que sea, también el espacio juega mucho en contra o a favor, así que dependiendo cada quien. Pero ya que empiezan como a levantarse un poquito las medidas sanitarias, yo empiezo a salir a correr con un amigo. Este compa, él sí corrió, bueno, él sí practicaba el deporte de running como tal. Yo siempre decía, no mames, güey, estás bien pinche loco, ¿cómo te metes a este maratón? Lo que sea, con cierta admiración, ¿no? Aunque diga que estaba bien pinche loco, pero cierta admiración de, güey, verga, está cabrón lo que... Ahí censuren eso, por favor. Está cañón lo que estás haciendo. Le empiezo a decir, güey, pues vamos a correr, ¿no? O sea, vamos a echar unos 5 kilómetros y todo. Pudiste haber dicho, voy a jugar Dota otras 2 horas. Otras 2 horas, pero pues no, nada más me estaba enajenando más, ¿no? Sí. En ese Ajá. momento reflexionaste si era un tema de salud mental, ya salir a la Sí, calle, conocer nuevas sí, personas, un totalmente. tema de desesperación, lo que te llevó a decir, necesito probar esto ya. Eh, no llegó a mí con inspiración divina de quiero intentar el running, sino era la forma de poder yo estar con este güey haciendo algo. Pero ya que lo empiezo a tomar como un deporte más en serio, me acuerdo perfectamente que pues subo una historia pues, con este güey, estamos corriendo, lo que sea. Y una amiga, pues desde entonces, la ve y dice, oye, pues yo estoy yendo a un equipo de running, ¿por qué no te unes? Se ve que te gusta. Digo, no fue solamente una publicación, no había hecho pues unas cuantas. Le digo, bueno, pues ahora le va. Pues ¿por qué no?
¿No te intimidó en ese momento pensar, ay, bueno, pues un grupo, corredores más avanzados, quizás en mi mismo nivel de principiantes? No, Eso también habla de tu perfil de, pues, no pienso en las condiciones, no pienso en otros factores, que es de lo que platicábamos en el episodio 1 de no te frenan esos otros factores como para que digas, sabes que no le entro porque ni lo voy a poder hacer bien, no eliges al equipo, es un espacio desconocido en donde te puedes tocar con personas que igual y tienes fricción y es como te fue con esa parte de la comunidad. yo creo que ni siquiera la pensé, ¿sabes? O sea, porque literal era un 0 a 100 entre tener cero contacto con la gente y ahora, pues de alguna forma tener contacto con gente a través de un equipo de running. Ya los querías abrazar todo el tiempo, querías Pues casi, ¿no? Pero amigo, ¿cómo estás? Te voy conociendo, pero ya te quiero mucho. Pero ya te quiero mucho. Sí, no, o sea, creo que va por ahí, un poco. O sea, sí atañe un poco mi personalidad el hecho de, bueno, pues vamos a intentar esto nuevo. Pero sí era de, güey, pues si puedo hacer algo con más gente a simplemente estar, digo, no quiero que suene así, pero solamente con la familia o uno que otro amigo de vez en cuando, o echando la videopeda en Zoom. Sí. Digo, va, venga, lo intentamos. El primer golpe de realidad viene cuando le escribo al community manager, que pues igual era el coach, slash coach, ay, pero me dijeron, me están invitando y todo, que se hace, ¿no? Y ya cuando me manda, pues, el formulario, pues, cómo son los pagos, cómo son los entrenamientos, cómo son todo, fue en ese momento, pues, donde viene el golpe de realidad de, madres, o sea, realmente sí lo voy a intentar, ¿no? O una, pues, ya estás hablando de un plan de entrenamiento, ya estás hablando de un formulario, pues, para ver qué cosas habías hecho antes, carreras. Sí, sí había hecho carreras antes, pero pues al menos yo no las veía así como algo serio, ¿no? Pues, Julieta en su momento me había invitado a correr cuando éramos novios, las de Gatorade y eso. Pues no se me hizo complicado en el sentido de, vaya, todo el tiempo estuve haciendo deporte, pues sí, son 15 kilómetros, jamás había corrido 15 kilómetros de lleno, pero pues con un intento, le digo a este güey, pues lo único que he corrido ha sido, o sea, corrido en carrera, ha sido este show. Y dice, nada, pues no pasa nada. Me invita, ya, no me invita, ya me pasa como las fechas y los horarios y de ver que, pues así, lunes, miércoles, 6 de la mañana, digo, qué chingados, ¿no? Jamás me he despertado a estas horas porque lo voy a estar haciendo ahorita. De hecho, me acuerdo perfectamente que al primer entrenamiento casi que me fui en vivo, o sea, porque yo duermo muy tarde, entonces cuando veo, me tengo que levantar 5:30 y veo el reloj y son las 3 de la mañana, digo, no, ya vete en vivo y a ver qué haces el resto del día, ¿no? Eh, entonces, pues, lo intento, pues llegar, pues norteado, pues es en Chapultepec el entrenamiento, todo oscuro. Ni siquiera llegué al lugar al que era, estaba en otro lado, pues estoy perdido, así de, güey, ¿dónde fregos estoy? Si será aquí. Ajá, justo, ¿no? Me van a secuestrar, qué fregados, ¿no? Esto era un complot. Pues llegar y ya ver como a la gente ahí haciendo sus ejercicios, porque eso para mí también fue un primer shock grande, ver que no solamente estaban, o sea, pues uno te dice vamos a correr y solamente piensas en literal correr. No, bueno, al menos yo no lo pensaba como... Como jugar fútbol cuando entrenabas, no, te querías saltar algunas partes y tú dirías, Sí, tú dame el balón y ponme al otro equipo y ya vámonos. Nada de practicar técnica ni golpeteo. Pues que es con lo que me voy topando. Pues, con eso. Llego, la gente está como que regresa, porque llega un poquito tarde. La gente terminando el calentamiento y ya empezando a hacer los ejercicios de técnica y todo eso. Y pues, un shock cultural para mí, el hecho de decir, técnica para correr, pues güey, nada más es ponte los tenis y corre, ¿no? Entonces, pues ver a la gente, ver como muy comprometidos, pues fue algo que a mí me pegó en el sentido de, ok, esto es en serio, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya llego, platico con el coach, oye, pues, ¿qué me toca hacer? Base. Me digo, vamos a trabajar base, voy a asumir que vienes de cero. ¿qué es entrenar base para una persona que no está familiarizada con el deporte? Hacer cardio. O sea, simplemente que pueda... Ponerse a ritmo, una cantidad de tiempo determinada, Ajá. pero algo que no te exija. Exacto. Sí.
Sí, como para ir mejorando un poco la respiración, que no te canses tan rápido, acondicionar el cuerpo. O sea, pues hacer base es acondicionar el cuerpo para el deporte que estés practicando. Puede ser, en este caso, running, natación, lo que sea. Deporte que inicias, la base es lo principal, ¿no? No es lo mismo el esfuerzo nadando que corriendo, que escalando o haciendo cualquier Igual no porque suene base quiere decir que es ligero, es fácil, porque frustra. Yo también recuerdo entrenamientos en donde parece que te hacen a un lado porque tú eres el que le tiene que dar, como en el soccer, 20 vueltas al campo y estás viendo cómo todos los demás brincan, ya pases y van más avanzados, que seguramente pasan todas las disciplinas, pero sientes que va lento, lento, puedes pasar ahí días, semanas, pero es parte de la preparación. La verdad. Incluso, a ver, no, sí, lo digo así, tal cual, que salga como salga. Eh, un poco incluso me empezó a retar, güey, cuando pues estoy terminando lo que es el calentamiento, ni siquiera era todavía el entrenamiento como tal, y veía que vaya, la vi y dije, bueno, pues esta chava está en el equipo, iba rapidísima, y yo por más que trataba de alcanzarla, simplemente no podía. O sea, y en ese momento para mí fue, si quieres, pues un poco sexista, machista, lo que sea, porque no estaba acostumbrado a eso, a que una persona del otro género que fuera más rápida que uno. Vaya, creo que la última vez que competí contra una chica antes de correr en la secundaria, tal vez, ¿no? O sea, no, nunca en un deporte como tal. Entonces para mí fue de, ay, güey, hay gente muy capaz en esto, o sea, porque te lo juro, por más que lo intentaba, simplemente no la alcanzaba, hasta tuve que ceder porque ya iba bofeando, ¿no? Y uno ya te veo allá en el punto de encuentro porque ya... Eso que estamos hablando de tus primeras interacciones en el equipo, en donde ya había un aprendizaje de no todo es tan fácil como pensarías, otras cosas de este espíritu colectivo, porque muchas personas inician Cerriondo no desde lo individual, sino desde el formar parte de otras personas que te ayuden a crecer, que sin importar el género te estén impulsando a esas metas, que también hay muchas historias detrás de esos corredores. Entonces, eh, en tu evolución como corredor, ¿qué facetas experimentaste antes de que yo entre a dar toda mi historia? Porque llevo un poco más de tiempo corriendo, pero en algún punto esas historias se conectan para encontrar un punto en común de cómo nos sentimos con este deporte hoy en día. También la novatada. Una novatada y el balde de agua, fría, de ver que hay gente. A ver, yo me consideraba rápido. Pues un poco por los deportes que practicaba, me consideraba rápido. Pues son sprints pequeños, pero explosivos y todo. Y ver que el running, pues no se trata de eso, es una cosa más de resistencia. Sí, tiene la velocidad ahí que ver, pero pues es más de resistencia. Entonces, entender el deporte. Para mí esa fue la primera etapa. O sea, porque definitivamente no era pues, solamente ponerse los tenis y correr, ¿no? Yo me acuerdo que antes me iba a correr con los Adidas Concha. Incluso, no sé si te acuerdas que hubo una tendencia como de tenis para manejar. Que si los Ferrari, que si los Puma. Yo incluso hasta con esos corría, güey, ¿sabes? Esos eran los de velocidad. Ajá, esos eran los chao. Sí, suela delgada, Valías presumiendo. sí, de hoy me toca velocidad porque mira, aquí traigo el logo de Ferrari, traigo los BMW, mira la suela Michelin. Eh, entonces empezar a ver otro tipo de calzados, otro tipo de vestimenta incluso, pues es como, ok, lo estamos tomando en serio, no vengo preparado. Y te digo, pues es esa novatada con la que me refiero, y no lo hacen en mala onda, son de que simplemente lo ves, ¿no? Y dices, claramente aquí el que no está entonando soy yo, ¿no? Entonces te digo, pues esta primera etapa es entender lo que es el deporte, ¿no? Yo creo que en una segunda etapa que lo tengo, pues ya es como esta adaptar mi cuerpo y más que nada entender mi cuerpo, entenderme a mí y entender a mi cuerpo en este deporte, ¿no?
¿Cómo me voy dando cuenta de ello? Pues a través pues, de ciertos entrenamientos. Eh, una, empiezo a notar gradualmente que pues me empiezo a sentir más fuerte, empiezo a alcanzar un poco más a la gente, incluso empieza a cambiar el estado de ánimo. Ya no me pesa tanto despertarme temprano. Entonces, sí te puedo decir que creo que el primer mes para mí fue fatal, el estarme levantando y todo. Y pasado ese umbral, ya lo empiezo a sentir un poco más natural. Incluso le empiezo a ganar al reloj aunque sea unos 2 minutillos, ¿no? Pero ya le empiezo a ganar al reloj, empiezo a acostumbrarme, empiezo a entender más del deporte, tengo que entenderme a mí. Y ya otra tercera etapa ya es como algo más maduro para mí, pues entender lo que son los ritmos, lo que son los tiempos, ya en un sentido, en un plan un poco más competitivo, donde decir, mira, pues hay estas carreras, hay unas donde se trata de esto, otras donde se trata de resistencia, otras de velocidad, entender que hay un mundo de carreras, no solamente hay el medio maratón o el maratón. Pues, cuando me empieza a contar el coach, yo no sabía, por ejemplo, de las carreras de montaña, más allá de lo rarámuri que luego salen en las noticias, pero me pregunto, no, pues, ni idea que alguien se fuera a correr a la montaña. Y Todas nuestras preparaciones, los sábados. parte de base tenía un componente de montaña porque ahí estaba la exigencia, ahí estaba, parte incluso para mí que ya venía de otra preparación corriendo, ver pendientes en donde parece que tienes que subir con los pies y con las manos porque de verdad están tan inclinadas que no te dan ni la oxigenación, no te dan las piernas, pero es una gran preparación y también fue una parte muy importante de toparnos con nuevos ambientes fuera de la ciudad, fuera de correr en un Chapultepec, calles que también son contaminadas, pero que vayas a ese contraste en donde hay tanto aire puro, notar la naturaleza. Nos llegamos a encontrar desde vacas, o sea, de verdad, Gente con machetes. si no hubiera sido porque salimos a explorar el deporte desde otro ángulo y en otro ambiente, no hubiéramos agarrado esas historias que hoy las podemos contar, son graciosas. Sí. Eh, el post-entrenamiento también era una joya, saber que tenías más que una comunidad de corredores, unos amigos con los que querías pasar más tiempo, porque también ocurren muchas cosas detrás de la preparación y detrás de la exigencia, en donde entendimos que esa unión, que a veces viene de tu familia, a veces que lo puedes hacer en pareja, pero ese colectivo hacía que quisiéramos seguir parándonos temprano, pues sí, rompiendo rutinas, creando nuevos hábitos, porque en realidad íbamos por las personas Sí, que eran sí, parte del totalmente. equipo. No, y lo que dices es más que cierto, o sea, porque, a ver, gente, imagínense qué chingados vas a estar haciendo un sábado levantándote 5 o 6 de la mañana para irte a la montaña, ¿no? Donde sabes que la vas a pasar mal, o sea, sinceramente te va a costar, por muy preparado que estés en la montaña, siempre cuesta, e incluso cualquier entrenamiento, ¿no? Siempre tiene sus grados de dificultad. ¿Por qué me voy a exigir tanto? Y la respuesta creo que la acabas de dar, güey, pues es la gente, ¿no? Yo decía, bueno, pues voy a ver, a ti, particularmente a ti, Yanni, pues eran los que veía los fines de semana, ¿no? Porque entre semana creo que se les complicaba ir más a Chapu, pero era como, bueno, pues voy a ver a estos chavos, me caen bien, todo, pues vamos, cotorreamos. Y la comunidad, o sea, al final del día creo que entramos en creo que la gente que estamos ahí, todos entramos por diferentes circunstancias, pero creo que todos conectamos muy bien e hicimos una comunidad, pues, bueno, yo me atrevo a decir muy, muy interesante, los que estamos corriendo ahí, y todos nos fuimos apoyando y lo que acabas de decir es totalmente cierto, ¿no? O sea, a mí lo que me motivaba era como, bueno, pues voy a ver a Jer, voy a ver al Toñito, voy a ver a Leo, voy a ver a quien sea, ¿no? Incluso hasta los que no te caían también, dices, bueno, pues ahí están, ¿no? Y vamos a cotorrear. Vamos a cotorrear juntos, ya sea que valiera la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, pues estas etapas, digo, esta novatada, esta madurez, luego de entenderte en el deporte, pues para llevarlo ya a algo competitivo, ¿no? Al final del día el enfoque que le daba el coach al equipo era más competitivo y pues tiene sentido, ¿no? Pues es una meta,
¿no? Que uno se va proponiendo, cada quien sus diferentes ritmos, pero pues compartimos como metas en común, ¿no? Todos vamos a correr este medio maratón, ¿no? Vamos a correr esta de eso, vamos a hacer algo. Entonces, pues tener la gente que te va jalando, animando, pues la verdad que es un parote. Hoy en día, pues en la etapa que yo podría decir que estoy, pues iba a decir decadencia, pero nada, no es decadencia. Ya es una etapa como alejado, o sea, al final del día hubo varias lesiones, yo creo que por falta de madurez, falta de entendimiento sobre mí, sobre mi cuerpo, por ser muy atrabancado con la exigencia que yo me ponía, pues que al final me terminó pasando factura. Que nos pasa a todos, porque Ajá. el 70% de los corredores tienen por lo menos una lesión en el año por diferentes factores: alimentación, descanso, saber que también requieres un tratamiento de mantenimiento con un fisioterapeuta, o sea, cosas que, o sea, tienen una implicación en gastos, en tiempo. Hay veces las actividades no te permiten tratarte como el pseudoatleta que te gustaría ser, pero que al final es parte de. O sea, Justo. si quieres, ya ni siquiera si quieres llegar a tu peak performance, sino más bien si quieres seguirlo haciendo, necesitas completar este checklist. Sí, entonces, pues son las etapas por las cuales yo pasé. Digo, para mí la mejor fue la de hacer comunidad. O sea, sinceramente todo lo que fueron ciertas carreras, ciertos objetivos, ciertas marcas y demás. O sea, sí digo ay, pues qué chingón, pues pude alcanzar eso. Sí considero que alcancé más que el promedio sin sentirme la gran caca, porque sé que puta, todavía adelante de mí hay un chingo de más y mejores tiempos. Pero decir, güey, pues al menos pues di lo que pude y creo que pude destacar dentro de lo que cabe y ya con eso yo me quedo tranquilo. Entonces, pues fue un tanto el journey que tuve corriendo. Digo, entender la naturaleza. Jamás había corrido en montaña y vaya que correr en la montaña es una prueba muy, muy dura con uno mismo. Yo siempre lo sentí así, porque vaya, el cansancio muscular y todo lo vas a tener siempre en todo momento, pero estás en la montaña. Dos, toda la gente corre a ritmos diferentes. Por lo general vas a estar corriendo casi que tú solo a tu ritmo. Sí. Y la única compañía que tienes eres tú. Y en mi caso muy particular, soy mi mejor y peor compañía al mismo tiempo, porque si venía cansado, venía alguna subida complicada, lo que sea, me iba mentando la madre. O sea, yo sí me iba diciendo, eres un inútil, eres un pendejo, eres un chingado. Ajá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué chingados hago aquí? ¿Me van a saltar? Piensas mil y un cosas, ¿no? Y al final daba mucho risa cuando lo lograbas, o incluso si te topabas a alguien y te decía, ya, güey, venga, vamos, me pego contigo, ojalá terminarlo. Terminar hacía que valiera toda la pena, Sí. ¿no? Y te daba un boost anímico muy, muy cabrón el hecho de decir, ¡ay, lo logré! Pude haber dado el tiempo, pude no haberlo dado, pero el simple hecho de haber terminado el recorrido era, pues sí, era una sensación de cumplimiento, Y también eso que comentas, que hacerlo aislado al final no te da ese componente de una palmada, de un grito, y que de ahí viene la energía para decir, voy a tomar nuevamente el enfoque, siempre con estos últimos dos. Pues listo, chat. Como ven, segundo episodio y tuvimos un problema técnico. Y Quiero tomar esa última parte que estamos platicando para conectarlo a cómo inicié corriendo. Pues, si bien 40% de los corredores buscan esta comunidad para tener ese primer acercamiento con el deporte, para que no sea un tema de aislamiento en donde eres tú contra tus pensamientos. No es una actividad sencilla, tengo que decirlo. Yo inicié en esa faceta de corredor teniendo mi primera interacción individual contra algo que no me encantaba, pero que veía que mi papá de repente hacía trotes de 20, 30 minutos en un circuito muy reducido, pero lo hacía para escapar de algunos problemas, ¿no? Que ahí es en donde entran diferentes motivos por los cuales las personas llegan a este deporte. En mi caso fue experimentar una actividad que me costaba a mí correr por mi fisionomía, por diferentes cosas. amado. Sí, tanto músculo.
eh, la fisionomía no me favorece y aún así decidí hacerlo porque más allá de poder verbalizar lo que me traía de vuelta, sentía que era poner a prueba mi cuerpo y a mi mente hacia algo que me incomodaba. Y esa sensación eh, tiene un efecto escala en mi vida muy importante porque fue pararme temprano, que eso no se me dificulta porque siempre me he parado temprano, así que llevaba un tema de ganas. Ventaja. Preparado ya estaba y bañado llegaba, pero Sí, güey, porque llegabas bañado, cabrón. Bueno, todo. correr me costaba, que ya era la actividad en forma a la que iba. Entonces hice un maratón con el calzado que tenía, siendo muy principiante, que requería un maratón, lo que implicaba a nivel alimentación y todos los componentes que tiene el running para hacerlo bien, o sea, ni siquiera hacerlo alto performance. Sin embargo, también me di cuenta en el último maratón, cuando llevaba una base de preparación muy buena, que mi hiperenfoque en una meta no necesariamente es el camino y la ruta más saludable porque me termina lastimando de algún modo. Y lastimando en el sentido de, es una comunidad que también es fuerte en algunos sentidos cuando ya te metes a los tiempos, cuando te empiezas a comparar contra otros. Y no con el afán de medirte en tu propio equipo, pero sí en el sentido, en mi caso, desde el ángulo de qué puedo mejorar, que en el día a día pueden marcar una diferencia para acercarme a esa meta. Y aún mejorando muchas cosas, cuando las individualmente, pues ves personas corriendo que te saludan y tú ya vas jadeando, ya vas dando las últimas. El famosísimo buenos días. Te siembra en una esquina de yo voy fresco, no sé cómo vas tú ni cuánto llevas corriendo, pero una acción tras otra te lleva a replantearte si estás hecho para correr, que es lo que me pasó a mí después de pasar de esa faceta de iniciación. Después, seguir mejorando y mejorar por tiempo. Si ya hiciste un primer maratón, ahora lo puedes hacer de nuevo, pero ya no va a ser por recreación y va a ser porque lo vas a hacer en forma. Y así es como fue evolucionando esta faceta de runner hasta el punto en el que llegué al equipo, que nos conocimos, que me di cuenta que ese espíritu colectivo de entender cómo funcionan otras cabezas en el mismo deporte, escuchar otras historias de si a ti no te salen los entrenamientos, está bien, y está bien porque una puede que factores naturales o biológicos no te favorezcan, pero ese límite lo marca tu cuerpo, no lo marca tu mente. Está bien que lo quieras seguir haciendo, lo puedes seguir ejecutando como marca el plan, sin embargo, aprende que tu capacidad física llega hasta ese momento y tienes que liberar la presión de si no pude mejorar mi maratón, si no puedo mejorar mis tiempos, quizás es porque este deporte tiene una enseñanza detrás para mí y aún así no lo quiero soltar. Entonces, llegar al equipo, encontrar otras personas que están persiguiendo otras metas y que no necesariamente quieren ser él o la mejor corredora del momento, que podemos hablar más allá de PRs y esta vez lo saqué a 3:30, reformular ese lenguaje es lo que me mantenía ahí y es algo que no pude explorar trabajando esa parte de la mente y esa parte de la mejora continua cuando corría solo, porque por lo menos a mí me pasaba que igual que tú, puedo ser mi mejor amigo o la persona que va a estar jodiéndome todo el tiempo de, puedes ir más rápido, tienes que mejorar la postura, mejora la técnica, ¿para qué te paraste si no vas a poder alcanzar los tiempos? Entonces, termina siendo una tras otra hasta que llega un nivel de carga en donde te paras en el entrenamiento sin querer estar ahí porque no te sientes con la confianza de ejecutar esa actividad. Así que para mí, esta actividad está tomando una nueva forma y una nueva forma para bien porque es parte de las cosas que no son negociables en mi vida, son una base muy importante para mi salud mental, para mi salud física. Quiero inspirar a otras personas a hacer el deporte porque te permite estar bien balanceado en otras áreas desde el trabajo, tener la energía, verlo como algo a lo que no estamos acostumbrados de, al final,
el correr también son resultados a largo plazo. No puedes esperar de la noche a la mañana ya correr como un maratonista, como un velocista, sino que prepara tu mente hacia los resultados de largo plazo, no el cortoplacismo que ya vive en nosotros de ver resultados en el menor tiempo posible, porque en teoría nos estamos esforzando lo mejor que podemos para ver esos resultados. Sin embargo, así no funcionan la mayoría de las cosas, ¿no? Y con esto quiero llegar al punto de escuchar cómo has resignificado el correr hoy en día de la manera más resumida, que también lleve un mensaje de invitación a las personas que o lo quieren hacer o ya hoy día se están replanteando si deberían seguir haciéndolo. Hay nuevas actividades como parte de la oferta hacia donde ha evolucionado toda la parte de salud. ¿Cómo te ves tú ahí en ese espacio de tantas alternativas, viniendo de correr, después de una lesión? Eh, yo lo que les diría a la gente, inténtenlo. O sea, correr a mí, oye, esa pausa de 5 segundos que correr es un deporte muy noble en el sentido de no te no requieres mucho equipo para correr. Te pueden vender la ilusión, yo lo digo así, es la ilusión. Si te metes a ver a los influencers, que si necesitas los geles, que si necesitas esto, que si necesitas este equipo, pues sí, tal vez sí los vas a necesitar, pero pues ya en un momento más avanzado de la vida de running, pero en un inicio no necesitas el Garmin Fenix Pro, puta madre, no necesitas la basita del pecho, no necesitas los tenis de 10,000 varos, realmente no necesitas gastar mucho en equipo, o sea, pues unos buenos tenis, el short que tengas que no te raspe, igual la misma playera que no te raspe, y ya con eso tienes para intentar, y además es algo que puedes practicar en cualquier lado, y por eso digo que es como muy noble en ese sentido, ¿no? O sea, vaya, si quieres nadar, pues necesitas meterte a algún club, ya empiezas es un desembolso, al menos en mi experiencia, ya es un desembolso un poco considerable, o si te quieres meter a practicar cualquier otro deporte, que si la raqueta, o que si, o deja tú eso, necesito juntar a 5 cabrones más, o a 5 cabronas más para practicar un deporte que quieras, no, pues el correr lo puedes intentar tú, ¿no? Y yo lo que diría es, uno, no se presionen por los tiempos, ni por los tiempos principalmente, que es como lo que siempre están presumiendo y hablan mucho de, ¿qué hace un buen corredor, güey? Pues un buen corredor es simplemente quien corre, ¿no? Y quien cumple sus propias metas. Que hay gente que corre 5 kilómetros debajo de 20 minutos, pues sí, ¿no? Pero lo que bien lo decías, ¿cuánto tiempo no estuvo entrenando para eso? Entonces, ese fue uno de mis objetivos y me tardé, vaya, como más de 6 meses, 8 meses en poder lograr 5 kilómetros debajo de 20. Y cuando lo hice tampoco fue así, uf, no, termino y hablo normal sin estar bofeando. No, o sea, sí me bofé y todo. Pero vaya, es algo muy, muy gradual, digo, muy noble en ese sentido, muy noble de que te pone en perspectiva un chingo de cosas. O sea, si lo entiendes de la manera como yo lo terminé entendiendo al final, de que habla mucho de los límites que tienes como persona, pues la verdad creo que es un deporte que vas a disfrutar muchísimo, ¿sabes? Porque pues los límites no son necesariamente malos, ¿no? Creo que son naturales, o sea, no toda la gente tiene la fisionomía para esto. De hecho, creo que sí, sí hay algo de ciencia de, vaya, ¿por qué los kenianos son los que están por lo general en primer lugar? Güey, pues porque vienen de entrenar simplemente por causas naturales a un nivel de 3,000 metros sobre el nivel de mar, donde, claro, pues tienen menos oxigenación, sus pulmones están entrenados mucho mejor que los de la gran mayoría del mundo. Pues creo que nosotros en México, Ciudad de México particularmente, pues también tenemos cierta ventaja en ese sentido. Pero vaya, ¿no? Pues ahí juegan factores incluso de dónde te encuentras ubicado que pueden hacer una persona naturalmente mejor que otra, ¿no? Entonces,
si te pones a competir contra condiciones naturales, pues no vas a ganar, ¿no? Tus condiciones son otras, pues simplemente entiéndelas. O sea, es lo que yo le diría a la gente, o sea, esto, no se dejen apantallar, todo es un proceso. Si corres 5 kilómetros, créeme que ya hiciste mucho, o sea, no mucha gente lo hace. Para mí, el hecho de correr 5 kilómetros ya habla de que eres sano. O sea, yo siempre he mantenido, y es algo que siempre discuto con Julieta, digo, una persona sana es perfectamente capaz de correr 5 kilómetros con mucho o poco entrenamiento, pero pues, y tampoco tiene que ser rápido, ¿no? Simplemente el lograr correr 5 kilómetros ya te habla de esta salud que tienes. Entonces, el running pues te enseña eso, te enseña disciplina, la verdad. Disciplina en el sentido de hoy en día, pues depende qué batalla quieras elegir, ¿no? Si quieres aprovechar como bueno, si eres diurno, nocturno, lo que sea, pues sí son ciertos sacrificios, ¿no? Pues el despiértate temprano para que puedas regresar a tu casa a tiempo, bañarte, irte al trabajo, o si lo quieres hacer en la noche, pues para que te puedas levantar un poquito más tarde, lo que sea. Pero pues es esa disciplina de lo tengo que hacer en mis horas, ¿no? Mucho el no te presiones, no te fíes de los gadgets. Es algo con lo que últimamente he estado peleando muchísimo. Siento que hay muchísima dependencia sobre los gadgets y yo sé que son indicadores que te sirven para el entrenamiento. Si quieres mejorar, fíjate en tu condición, en tu frecuencia cardíaca, fíjate en tu pace, fíjate, tu cadencia. O sea, hay muchas cosas en las que te puedes fijar que sí te van a ayudar a mejorar, pero si no te sientes ahí, no te presiones. Tal vez no los estás logrando ahorita. Ahorita el objetivo principal que debes tener es sentirte bien. Y una vez que te sientas bien, empieza a empujar de a poquito a poco tu cuerpo, ¿no? Y está bien, es normal que un entrenamiento diga, ay, este sí me costó. Entonces, para mí es el punto, ¿no? Digo, también si quieres llevártela leve y que todo te sea leve, pues está bien, ¿no? Pues es a modo de base. Pero si quieres progresar, o sea, si quieres ir mejorando en ese sentido, sí, pues es enfrentarte a ese malestar, Sí. si le ponemos algún nombre. Sí, eso es con lo que me quedo, con las señales internas, porque vivimos sobrecargados de indicadores digitales, de que escuchas una recomendación de un amigo, pero también hay que recordar que no todo le embona a todos y no porque la fórmula que le funcionó a una amiga, a alguien que rompió su marca, quiere decir que te funciona a ti, porque yo veo que en nuestra experiencia como corredores, el dolor fue un maestro en un sentido de cuando nos lastimamos, aprendimos a identificar desde una etapa temprana y no cuando ya no podías correr que algo estaba mal en tu cuerpo. Sí, Y te da perspectiva. exacto, hay que darle perspectiva a por qué estás haciendo la actividad. Estás en tu mejor momento, las condiciones te ayudan, porque también de repente puedes tener un sobreenfoque en esta es mi meta, pero probablemente también tienes mucho trabajo, tus desplazamientos no son los óptimos, que son los que nos ocurrían en el equipo de estoy hasta el norte y me tengo que ir hasta el sur a una pista que me encantaría, pero no puedo, pero poner los pies en la tierra de estas son mis condiciones, mi cuerpo se siente así, hoy puedo entregar esto y no por eso es menor, sino está siendo suficiente y ya estás ganando desde el momento en el que le das perspectiva a todas estas señales que van más allá de los indicadores digitales, porque hoy viene mucha presión de ahí, ¿no? De seguir las reglas de sueño, las reglas de los ritmos, preparaciones que parecen tan precisas que si fallas es porque el error eres tú y no lo que tienes disponible para poder lograr esa meta. Entonces, me encanta que hayamos tenido esta conversación porque creo que desde nuestra propia experiencia, desde la invitación a hacer cosas nuevas, de incomodarnos, pero para traer expansión hacia nuestras vidas a través de historias, personas, que en este caso es esta amistad, vale muchísimo la pena. Entonces, se vienen más temas spicy, dejen comentarios, Cachondos. tiren el like y nos vemos pronto. Pónganos de fondo, aunque sea. Hay algo se les va a quedar, va a haber una palabra o algo que diga, ah, eso me interesa. Ya,
Y en cada conversación que tengan, pongan un paréntesis porque ahí está la sustancia en lo que nos preguntamos continuamente, lo que llama nuestra atención. Así que nos vemos pronto, amigos y amigas. Chao.